Hola, 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 buenos mediodías, buenas tardes. Esto es Radio La Pizarra, el programa de Alfredo Serrano Mancilla. Por el momento, sin Alfredo Serrano Mancilla. Esta vez sí que no tengo la menor idea dónde está Alfredo. No sé si mi equipo lo sabe, estuve preguntando porque soy muy curiosa y todavía nadie me lo dijo. Puede ser que caiga porque ya sabemos cómo es él, que le gusta meterse en el medio de los programas, lo estaremos esperando. Pero hoy, en principio, estamos con este equipazo con el que vamos a hacer un nuevo programa de Radio La Pizarra, séptima temporada, este programa de geopolítica, de política internacional. Y vamos a empezar con una nueva pregunta de Jesús Quintero. Hoy me estuve viendo varias entrevistas y vi una que le hizo a Joaquín Sabina y me gustó esta pregunta que es bastante difícil. Y voy a empezar por Gabriela Montaño, que sé que es la que me va a responder de mejor manera, porque es una pregunta complicada, que es, ¿qué sabe el hombre? Yo agrego, ¿qué sabe el hombre o la mujer que más sabe, Gabriela Montaño? La persona que más sabe, ¿qué es lo que sabe? No, silencio. Relacionarse con el mundo, la vida. Flavia Fioró, Voy a poner platónica, sabe que no sabe nada. muy bien. Leandro Álvarez, Electricidad, sin dudas. no, plomería. Crismar Lujano, ¿qué sabe el hombre o la mujer que más sabe? A no comer ansias, a tener paciencia, esperar el momento exacto. Muy bien, me gustaron todas las respuestas. Yo creo que la persona que más sabe es curiosa y creo que también pregunta más que y escucha más que comenta o expresa o afirma. Así que con estas reflexiones se puso filosófica la apertura. Vamos, ¿con qué tenemos el menú de hoy, Flavia Fiorio? Y mandame el tema porque lo elegiste vos. Efectivamente, Bahía, bueno, el menú tenemos de todo, una vuelta al mundo por todos lados, Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, completita, completita por Latinoamérica, para después irnos a economías emergentes. Vamos a estar escuchando un poco a Lean hablar de India e Indonesia, a ver qué sucede por otros lugares en este mundo. Y también tenemos con Chris gastos en la industria militar, a ver qué está pasando por ahí también. Obviamente y lamentablemente también tenemos que seguir hablando de Bolivia, en este caso con Gaby, que va a traernos todas las últimas novedades. Y para finalizar nuestro momento de chapa, geopolítica del ruido. Efectivamente el tema lo elegí yo, pero te lo dedico a vos, Bahía Luna. Adelante, Fer. Arrancamos con nuestra vuelta al mundo. Flavia, elegiste un mundo de sensaciones porque en Colombia se están viviendo los días más felices. ¿Puede ser? La verdad, lo elegí Bahía porque sé que te gusta mucho Sandro. Pensé que si te morías en vivo, capaz puedo conducir el programa yo. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver qué puedo hacer con Colombia. Que sí, efectivamente, Colombia está viviendo un mundo de sensaciones porque finalmente esta semana, después de toda la lucha que venimos siguiendo y que venimos hablando programa a programa, Gustavo Petro promulgó la ley de reforma laboral en Colombia. Finalmente la reforma laboral, tras idas y vueltas, tras ver si lo iba a votar el pueblo, si iba a haber una consulta popular o no, finalmente que salga por el Congreso, es ley la reforma laboral. Algunos puntos para tener en cuenta de la reforma Bahía que son muy importantes para recordar un poquito de qué estamos hablando y de qué se trata. Es una reforma que impulsa pago de recargo en domingo, en días festivos. Es una reforma que busca que la jornada nocturna sea desde las 7 de la tarde. Tiene incentivo a la pequeña empresa, protección a empleadas domésticas. Digamos, es una reforma muy progresista que se está llevando adelante y no es obviamente una de las únicas reformas que quiso sacar Gustavo Petro, pero finalmente es ley. Algo importante para decir es que este miércoles fue que promulgó la ley y que dijo, muchachos y muchachas, la ley es para cumplirla y no debe quedar en letra muerta. Va a ser muy importante ahora desde el Estado garantizar que esta ley efectivamente se cumpla, estar detrás de las empresas, ver quiénes llevan adelante o no la nueva regulación. Y de paso, ya que estamos para seguir metiendo cositas, Gustavo Petro esta semana firmó una ley de salud mental y busca que salga también la reforma de salud y la reforma pensional, que iba a entrar en vigor el 1 de julio, pero finalmente no entra todavía en vigor.
Así que estamos con varias cositas para charlar. Bueno, Gustavo Petro se ve que va por todo. Fueron 2 años largos, ¿no?, de debate en el Congreso. Y lo último que te quería preguntar, Fla, es cómo se vivió ahí en Colombia. Él hizo un acto, cómo fue la repercusión en las calles, en la gente. Sí, efectivamente, Bahía, él hizo un acto, bueno, habló al pueblo, digamos, dijo todas estas palabras, dijo justamente esto de que la ley hay que cumplirla y que van a estar detrás, porque también, como hemos hablado varias veces con Alfred, con Gaby, esto también es un logro del pueblo, ¿no? De la movilización popular y de toda la gente que fue a apoyar a estas reformas y de todas las veces que Gustavo Petro dijo, bueno, salgamos a la calle, mostremos que queremos esto, mostremos que no es algo, solo una decisión de gobierno, que obviamente lo lleva adelante, sino que hay un respaldo popular detrás. Recordemos que el año que viene hay elecciones, también es año electoral para ver o no si sigue la continuidad del cambio, valga la redundancia, o si se vuelve un poco a la política anterior, así que es muy importante también lo que vaya a suceder de ahora en adelante en Colombia. Gaby, ¿querés mencionar algo en relación con esto? ¿Fue la buena noticia de la semana? Bueno, fue la alegría de la semana para la región. Petro la calificó como la conquista laboral o de los trabajadores de este siglo en el mundo entero, creo. Em, una de las cosas que resalto del acto que se llevó a cabo es que había una presencia muy grande de jóvenes porque una de las inclusiones que se hizo en esta reforma laboral tiene que ver con la contratación de jóvenes egresados del SENA, que es una especie de Institución Nacional de Formación Técnica y Profesional. eh, y entonces, obviamente, se está devolviendo el derecho a tener un salario digno de aquellos jóvenes que salen de formarse en esa institución y entran a trabajar y probablemente hacen sus primeros pininos en el trabajo. Me parece algo importante porque además tiene que ver con trabajo digno para gente joven, que en este tiempo está muy complicado en el mundo y en la región. Así que quería resaltar ese elemento. Sí, súper importante la inclusión de jóvenes, la inclusión también de perspectiva de género y el trabajo, ¿no? Abordado no fue de un día para el otro, sino fue un proceso muy largo, Fla. Sí, efectivamente, también quería decir antes de pasar al siguiente tema y para cerrar, que otro de los ejes que quiere impulsar el gobierno de cambio, el gobierno de Gustavo Petro, es la reforma pensional que había salido, que iba a entrar en vigor el 1 de julio, pero finalmente se tiene que volver a tratar y vamos a ver qué termina sucediendo en ese momento. Y también es importante, justamente como dice Gaby, que se aborde a toda la población, ¿no? O sea, desde los jóvenes y su inserción en el mercado laboral con la reforma laboral y luego a la tercera edad y la reforma pensional que sucede con las jubilaciones. Me parece importante pensar políticas justamente para todo el pueblo, que creo que es lo que está haciendo Gustavo Petro y es un poco lo que se ve en las manifestaciones y la gente que va también a acompañarlo. Muy bien, y de Colombia pasamos a Brasil. Y acá creo que las noticias no son tan agradables ni buenas porque hay un nuevo personaje, Leandro Álvarez. Ya las dos características que veo acá en el informe me ponen la piel de gallina, nieto de un dictador e influencer, siempre lidiando con personajes tan entrañables, ¿no? La derecha latinoamericana. Sí, son las nuevas viejas caras, ¿no? De la ultraderecha brasileña. Antes, hace unas semanas, habíamos hablado de Eduardo Bolsonaro y su autoexilio para emprender una campaña contra la democracia brasileña, pidiendo la intervención directa de Estados Unidos. Y ahora toca hablar de otra de esas nuevas caras a las que hay que prestar mucha atención y que está teniendo mucha, pero mucha influencia. A ver, para los oyentes de habla hispana y obviamente los argentinos, si tenemos que presentar de alguna forma a este sujeto que se llama Paulo Figueiredo, podríamos compararlo con la figura de Agustín Laje, por ejemplo, una persona que se presenta como un ideólogo, como un intelectual, como un periodista. Lo cierto es Años, que Lean, es un tipo es joven. joven, tiene alrededor de 30 años y él es nieto de un dictador, del último dictador de Brasil, el último presidente antes de la transición a la democracia. Estamos hablando de João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Su abuelo fue un personaje muy, pero muy oscuro, sumergió a Brasil en una grave crisis económica y también fue una figura que de alguna forma también obturó cualquier proceso de revisión y memoria en Brasil. Y lo cierto es que, bueno, él toma un poco la posta de su abuelo y se erige, de a poco se fue erigiendo. Primero fue un empresario inmobiliario que tuvo algunos vínculos con la firma de Donald Trump, financió algunos proyectos inmobiliarios en Río de Janeiro, en Florida, pero pronto se pasó al lado de la comunicación y él, si vamos a su Twitter oficial, Una trayectoria similar, ¿no? Se me ocurren varios personajes que recorrieron los mismos campos de intervención. sí, totalmente, porque él tiene un clic en su vida que dice voy a dar una batalla cultural contra la cultura woke y se considera a sí mismo un educador, ¿no? Por más que no haya ningún título que lo respalde, se Qué considera un autoestima, periodista. Lean. Sí, un ¿Quién pudiera? periodista, se considera un periodista multipremiado que no especifica qué tipo de premios recibió y un educador. Lo cierto es que tras la derrota electoral y el intento de golpe de Estado, Figueiredo la vio, podemos decir, se exilió en Estados Unidos, se asentó en Florida y desde allí empezó a acercarse cada vez más a Bolsonaro, a la familia Bolsonaro, particularmente a Eduardo Bolsonaro, a quien lo tentó para llevar a cabo esta estrategia, ¿no? Esta estrategia que es desde Estados Unidos presionar al gobierno brasileño y particularmente a la justicia brasileña para que se detengan básicamente los procesos judiciales contra los golpistas. Y la estrategia básicamente es pedir la intervención de Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo está pidiendo la intervención de Estados Unidos? A través de una ley, de una norma que se llama la ley Magnitsky, que busca de alguna forma sancionar económicamente e inhibir bienes de cualquier personaje público que de alguna forma intervenga en los intereses de Estados Unidos. Es una norma que existe actualmente en Estados Unidos y es la herramienta predilecta elegida por la ultraderecha brasileña para intentar que el gobierno estadounidense pueda de alguna forma sancionar al juez Alexandre de Moraes, que es quien está llevando a cabo todos los procesos contra Figueiredo, que también está involucrado en la trama de noticias falsas y de promoción del golpe de Estado, y también obviamente a la familia Bolsonaro, vaya. ¿Esto podría tener algún correlato electoral, Lean? Porque no falta tanto para las elecciones en Brasil. Falta poco y mucho al mismo tiempo. Lo cierto es que yo creo que lo que está buscando Figueiredo es de alguna forma hacerse un lugar fuerte en un posible eventual regreso de la ultraderecha al poder en Brasil. No sé si en un lugar electoral, sino en un lugar más, como te digo yo, viste, así como de Agustín Laje, de ideólogo, de pensador, entre comillas, de vocero, incluso también como lo es el Gordo Dan en el gobierno de Milei. Creo que se está buscando erigir como ese tipo de figura, Paulo Figueiredo, y lo tiene a Eduardo Bolsonaro como su gran apuesta, ¿no? Porque lo sedujo, lo convenció de venir, de irse para Estados Unidos, de migrar y desde Estados Unidos tratar de acercar posiciones entre Bolsonaro y el gobierno de Donald Trump. Él se autoerige como ese nexo. ¿Por qué? Porque tenía vínculos empresariales con Donald Trump, porque tiene una relación muy cercana al secretario de Estado Marco Rubio. Y de hecho, recientemente, en la última semana, fue citado por la el Comité de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso estadounidense. Allí Figueiredo, en persona, denunció una supuesta represión transnacional por parte de Moraes, es decir, básicamente denuncia que Moraes está persiguiendo un ciudadano que tiene ciudadanía norteamericana por fuera de la jurisdicción brasileña. Entonces, eso es lo que básicamente denuncia y pide sanciones. Lo que dijo recientemente en su show Pablo Figueiredo, porque tiene un canal de YouTube, tiene un show en el cual difunde todo el tiempo noticias falsas, es que ya es un hecho la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez de la Corte Suprema brasileña y afirmó que esta se implementaría en los próximos 30 días. A ver, ¿le creemos? ¿No le creemos? No lo sé, solo el tiempo Claro, capaz lo es va a un decir. stand-up, capaz es su parte de un juego
Bueno, él tiene Falso. un gran historial en vender humo, la verdad, porque lo Claro. cierto es que en 2022 había dicho que había un juez que iba a detener de forma inminente a Alexandre de Moraes. Recordemos 2022, se dieron las últimas elecciones presidenciales, Bolsonaro denuncia fraude y en todo ese contexto en el cual el bolsonarismo intentaba impugnar los resultados de las elecciones, Figueiredo ahí había dicho que era un hecho que lo iban a detener al juez de la Corte Suprema. Obviamente no sucedió eso. Ujú. Yo creo que el gran obstáculo que hoy por hoy tiene, la gran traba que hoy por hoy tiene la estrategia de Eduardo Bolsonaro y Figueiredo para lograr la intervención directa de Estados Unidos en la democracia brasileña es una cuestión de prioridades políticas. Es decir, Donald Trump está muy entretenido en la disputa Israel-Irán. No es una prioridad de ninguna forma para la administración Trump la cuestión interna, la política interna brasileña, y la verdad es que sin el visto bueno de Donald Trump es muy difícil que ocurra esta aplicación, sobre todo la aplicación de esta norma, sobre todo porque Figueiredo y Eduardo Bolsonaro son figuras mucho más cercanas a Elon Musk que al propio Donald Trump. Es Claro. decir, ahí no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de dos figuras que primero se acercaron mucho más a Elon Musk que a Donald Trump, por más que Figueiredo tenga estos vínculos empresariales. Figueiredo intercambió muchas veces mensajes de Twitter con Elon Musk. De hecho, él en Twitter le dijo, existe la ley Magnitsky, cuando Elon Musk pedía sanciones contra el juez que en su momento había suspendido Twitter en tierra brasileña, y quizás por eso también puede haber cierta desconfianza de parte de la administración Trump hacia estas dos figuras que son Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo. Figueiredo, me lo voy a anotar en la lista de estos influencers. Podemos hacer una chapa quizás sobre esto. Fla, en una línea, se vienen las internas en Chile. Ultra rápido. Efectivamente. ¿Cuándo son Ultra y cuáles? rápido. Sí, dale. Y tiene Mañana perspectiva. tenemos internas en Chile, internas de la izquierda. Como ya sabemos, la derecha va directamente a elecciones en noviembre. Recordamos la derecha, Joan Kaiser, Evelyn Matei, José Antonio Cast, directamente se dirimen en noviembre. Pero la izquierda, centro izquierda o concertación, como nos lo han marcado algunos oyentes, se dirime en las primarias mañana. Los personajes son Carolina Toá, que aviso que ya me aprendí que el apellido no es con J, aunque nosotros lo pronunciamos así. Carolina Toá, quien era ministra del Interior de Gabriel Boric. Gonzalo Winter, que también va un poco más por el lado de Gabriel Boric, siempre lo llamamos Boric parte 2. Janet Jara, del Partido Comunista, que se dirime también en las internas con muy buen pronóstico, o por lo menos según las encuestas, veremos efectivamente qué sucede. Y Jaime Mulet. Todo esto sucede mañana y ya la semana que viene podremos hablar de quién es oficialmente el candidato en Chile de cara a noviembre. Es importante decir que el resto de las fuerzas deben después acompañar a este candidato, es decir, se dirimen en internas mañana, pero sale un solo candidato de cara a noviembre y el resto de las fuerzas se compromete a acompañar. Bien, mañana tenemos domingo electoral, las fechas que tanto nos entretienen, así que vamos a estar atentos a todo lo que pasa en Chile y vamos a seguir con la pizarra y con la vuelta al mundo. Continuamos con nuestra particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina y seguimos, vamos a otro país que es el del país de las buenas noticias, pero antes te quería hacer una pregunta, Cris. ¿Cómo viene la relación entre México y Estados Unidos, esta relación tan tensa? ¿Se están pudiendo entender? ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en las mañaneras? ¿Cómo viene ese vínculo? Bueno, ahí ya creo que Estados Unidos sigue tirando de la cuerda y en algún momento a Claudia Sheinbaum se le va a acabar la paciencia que le ha tenido y mucha durante estos 6 cortos pero largos meses de, como bien dices, esta relación tensada porque, bueno, lo último, digamos, de esta semana y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó en una de sus mañaneras, pues, duramente a Estados Unidos por la acusación contra 3 bancos o instituciones financieras mexicanas que han sido sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Yo no voy a decir nada, quiero que escuchemos las palabras de la presidenta. Al Departamento del Tesoro es
que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes. Eso es lo primero. Segundo, México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. De iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado el secretario de Economía con el secretario de Comercio, del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Entonces colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación. Pero en este caso particular, pues tiene que haber pruebas. Bueno, lo escuchamos Bahía, además ha dicho en esa arenga, ¿no?, que la fiscal de Estados Unidos no está informada y que quieren que no haya una buena relación, pero que se van a quedar con las ganas. Así que mensajes más claro, agua, y con eso nos quedamos en México, que sigue, por supuesto, enfrentando al vecino del norte que no da tregua y siguen buscando con excusas y políticas infundadas, pues atacar no solamente al país, sino a un proyecto de transformación. Sólida, absolutamente, Claudia, y voy con Gaby. ¿Qué opinas sobre el audio de Claudia? Bueno, me parece fantástico, pero creo que habría que buscar las causas de este nuevo intento de atacar a México desde el gobierno de Trump, también en la situación interna que tiene Trump hoy en Estados Unidos. No es tan fácil eh, enfrentar a una población en Estados Unidos que cada vez está más descontenta, no solamente con este tipo de ataques a la población migrante dentro de México, dentro de Estados Unidos, perdón, entre los cuales hay una enorme población mexicana, pero también el descontento que hay con la acción militar asumida por Estados Unidos contra Irán. Y todo esto ha empezado a generarle movimientos sísmicos a Trump, y creo que él se debería preocupar un poco más de lo que sucede en su nido, en vez de intentar atacar a México. No me llama la atención tampoco que Trump en estos días, de la misma manera, haya atacado a un candidato demócrata que resultó ganador como candidato demócrata para las elecciones en Nueva York. Y creo que Trump, igual que Milley, igual que muchos de estos personajes, trata de desviar permanentemente la atención de lo central, ¿no? Bien, a ese tema queríamos ir, Gaby Montaño, porque vamos a hablar de este candidato, Matt Dani. Tenemos un personajazo malo en el bloque anterior y ahora tenemos al bueno, porque siempre existen finales felices todavía. Crismar, ¿quién es este hombre? Este candidato que interpela un poco el establishment estadounidense, es socialista, migrante y musulmán. Queremos saber quién es. Bueno, con esas tres palabras se define, digamos, se sintetiza el perfil que ojalá que no se convierta en una celebridad política, pero sin duda
ha dado una patada a la mesa. Como bien dices, Bahía, del establishment, tiene un video en español en el que dice, nadie pronuncia bien, mi apellido es Mandani, Soran Mandani, y una curiosidad acá, ya que estamos hablando en plan personajazo, su segundo nombre se lo pone su padre en honor al primer presidente después de la independencia de Ghana. Así que ¿Cómo es el nombre del segundo? Ka- Wayne. Ka- ¿Cómo? Kawame, creo que se pronuncia. Es muy No soy difícil. tan sólida con estos idiomas, pero bueno, ¿quién es? Además de estos tres etiquetas que ya que se le endilgan, porque yo creo que, bueno, nadie que nos hubiese dicho que alguien pudiera disputar y ganar, además, ¿no? La candidatura demócrata para gobernar la ciudad más grande de Estados Unidos y además en pleno segundo mandato de Donald Trump, pues nadie hubiese creído esto, ¿no? Es lo que justamente ha sucedido en la ciudad de Nueva York. 33 años, nació en Uganda, es de padres migrantes, ¿no? Llegó a Nueva York a los 7 años y apenas en 2018 se nacionalizó estadounidense, pero bueno, entendamos que tiene casi toda su vida en este país, ¿no? Creció en los barrios Bahía, donde hoy hace campaña. Estudió en una prestigiosa escuela y también se licenció en estudios africanos, donde además cofundó una organización universitaria en defensa de Palestina. Digamos que en parte como de su perfil político ha combinado acción legislativa con lo que es la organización popular. Por ejemplo, acompañó una huelga de hambre de taxistas hasta conseguir un rescate histórico a deudas pues millonarias. Logró más de 100 millones de dólares para mejorar el transporte público en Nueva York y además también pudo frenar proyectos contaminantes en comunidades vulnerables. Lo más curioso es que, bueno, la campaña que ha hecho, ¿no? Digamos que David contra su Goliat, porque estamos hablando de que se enfrentó una persona que representa el status quo dentro del Partido Demócrata en la ciudad, en una ciudad poderosísima, digamos, el centro financiero del país, y ha ganado, digamos que por goleada. En campaña, además, no ha escondido algo que es vital en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es su fe musulmana. Lo muestra incluso con orgullo. Ha lanzado videos en Urdu con estética Bollywood, porque además su madre es una famosa cineasta india. Ha recorrido mezquitas, recorrió la longitud de la ciudad entera a pie, hablando con pues cada uno de las personas que viven allí. Y lo más importante, Bahía, es que, bueno, representa Mandani, ¿no? En un momento donde el progresismo global lucha por, digamos, articular una alternativa coherente frente al avance de la ultraderecha y el desencanto también de los políticos tradicionales del bipartidismo en Estados Unidos, pues representa, digamos, una oportunidad para reconfigurar el tablero político, para interpelar, para generar cambios de repente reales, ¿no? En la política estadounidense, porque desde hace años la dirigencia se ha desconectado por completo de la base que dice defender. Y bueno, ante esa inercia, ante ese desgaste, pues él encarna, digamos, un liderazgo que muchos votantes reclaman, ¿no? Es joven, está comprometido, es capaz de proponer transformaciones reales y sobre todo se ha mojado, ha sido valiente y claro sobre uno de los temas, por ejemplo, más delicados y que forman Eso te parte iba a de preguntar. la política estadounidense, y es que ha denunciado a Israel y a Netanyahu, ¿no? Por genocidio y como un estado de apartheid. Ha propuesto eliminar beneficios fiscales a quienes denuncian, a quienes financian asentamientos ilegales en Cisjordania, y aún así también ha condenado pues sin titubeos el antisemitismo. Así que se moja, es valiente, tiene propuestas reales, presentó una plataforma abiertamente socialista con propuestas concretas relacionadas a las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? Sobre transporte asequible o servicios, sobre la vivienda, que es uno de los principales problemas de Nueva York, sobre cuidado infantil universal, también enfocado a la cuestión de los trabajos de los cuidados. Así que ha interpelado no solamente a la gente de Nueva York, creo que todos lo que le escuchamos hemos sentido pues, conectados de alguna manera con sus propuestas y con esta nueva forma de hacer política que ojalá se contagie, ¿no? Al interior del Partido Demócrata.
Bueno, nuevos aires en Nueva York, en Estados Unidos, para sorpresa de todos, incluso de nosotros mismos. Así que nada, seguiremos atentos a este nuevo candidato que parece querer romper con algunas estructuras muy afianzadas en Estados Unidos, porque ya era hora. Así que seguimos en Radio La Pizarra. Seguimos en Radio La Pizarra con este funky de Charly García, quien indica que nos vamos a una investigación, pero estas de las series, de las rigurosas, lo poco chequeado viene después. Esta es una investigación distinta. Vamos a hacerla con Leandro Álvarez, que investigó sobre el rol geopolítico de Indonesia y de India, estos emergentes o no tan emergentes, ¿no, Lean? Sí, Bahía, porque estamos hablando de dos gigantes en primer lugar, estamos hablando en términos de población, son países muy pero muy poblados y también gigantes en términos económicos, son dos economías que han crecido muchísimo en el último tiempo. Por ejemplo, Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y es el cuarto país más poblado del mundo y desde 2022 que su PBI viene creciendo a un ritmo anual más o menos del 5%, estamos hablando de un crecimiento muy pero muy alto. Y la India, por su parte, es la quinta economía más grande del mundo, superó por primera vez al Reino Unido en septiembre de 2022 y se prevé que en la próxima década su PBI pase al de Alemania y al de Japón y es muy probable que en muy poco tiempo la veamos en un tercero lugar e incluso peleando un segundo lugar con las dos economías más potentes del mundo que hoy por hoy son China y Estados Unidos. Muy bien, ¿querés arrancar con Indonesia, que quizás es el que menos conocemos, sus Indonesia. características productivas? Muy bien. Sí, podemos decir que en primer lugar tiene una industria alimenticia muy, muy grande, es el tercer productor mundial de arroz, es decir, por más que sea una potencia industrial, el tema agrícola no lo dejó a un lado. Y lo cierto también es que es por otro lado, la industria sí ocupa el 25% de su PBI, por lo cual ocupa un lugar muy grande la industria en lo que es el Producto Bruto Interno de Indonesia y el sector más pujante de la industria de Indonesia es obviamente la industria textil. Muchos textiles que llegan a Europa, que llegan a Latinoamérica son de origen de Indonesia, pero también está desarrollando de forma muy pero muy rápida y muy exitosa su industria en telecomunicaciones, en electrónica, en química, incluso también en automóviles. Em, y hay una clave de por qué también Indonesia se ha transformado en una gran potencia industrial internacional, es que previamente se constituyó como uno de los productores, de los mayores productores mundiales de níquel, que es un metal crucial para la producción de baterías, para en general la tecnología moderna, y eso de alguna forma lo colocó a Indonesia en una posición realmente de privilegio en lo que es la transición hacia este tipo de energías renovables. Y por otro lado, India, si querés, vamos a India, podemos Hacemos decir ping-pong, que dale. hacemos un ping-pong. La clave en India está en que el crecimiento del PBI fue entre el 2022 y 2023, por ejemplo, alrededor del 7%. Su alza viene a este ritmo, aunque en los últimos años el PBI ha aminorado un poquito, pero lo cierto es que la clave de India estuvo en la atracción de inversiones extranjeras. Por ejemplo, un gigante como Apple decidió radicarse en la India para la producción de sus famosos iPhone y hoy por hoy el 25% de los teléfonos de la marca de la manzana de Steve Jobs se producen nada más y nada menos en India, Bahía, por lo cual Donald Trump estaba que eh, triñe, ¿no? con esta noticia de Make in India, que es un programa que promovió de alguna forma un proteccionismo por parte del sector manufacturero indio y por parte también específicamente del Estado indio, que ha hecho una gran inversión, sobre todo en tecnología de avanzada, ¿no? En tecnología de software y en tecnología de este tipo de desarrollo, de nubes. Otros gigantes también como Google han hecho grandes inversiones en India y de hecho nada más y nada menos que el CEO de Google y el de Microsoft son de nacionalidad india hoy por hoy. CEOs internacionales, ¿eh? Mira, mira. Te quiero hacer una pregunta que no sé si la tenés
no me odies, discúlpame. No, en estos casos, en estos dos países, ¿cómo viene la cuestión de los derechos laborales también en función de este crecimiento, ¿no? Si va acompañado con un crecimiento de la población o no. Bueno, es un tema realmente y estamos frente a quizás a un proceso parecido al de China, ¿no? Porque China durante los años 80, 90, ¿qué ofreció al mundo? Básicamente mano de obra barata para que en el proceso de relocalizaciones de las industrias norteamericanas y europeas vayan esas empresas a producir con mano de obra barata. Bueno, un fenómeno parecido sucedió en India e Indonesia. Pero hoy por hoy podemos decir que están de alguna forma emprendiendo un proceso de leve recuperación del poder adquisitivo. Y de hecho, Indonesia es la 10ª economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo hoy por hoy. Es decir, una parte de la población indonesia mejoró sus condiciones de vida y muestran un mayor poder adquisitivo que reduce año tras año la pobreza en este país hasta llegar a un dígito. Este fenómeno de un gran crecimiento de la clase media en Indonesia es propio de los últimos 30 años y es algo parecido también a lo que ocurre en India, aunque en India el proceso es mucho más lento. A ver, según un informe de Price, la clase media india pasó del 14% al 31% entre 2004 y 2021 y se prevé un crecimiento, según este estudio, hasta el 63% para 2047. Es decir, está en un proceso parecido al de China, al cual se le suma también que en la India particularmente tienen una característica que los destaca de otros países como Europa, como Estados Unidos, que es que no muestran un envejecimiento de la población, sino que tienen una población joven y en crecimiento. Algo parecido a lo que sucede también en África. Y en 2023, por ejemplo, la India superó a China como el país más poblado en el mundo y la mayor parte de la población india podemos decir que es población activa, económicamente activa. Sí, ahí recordaba que la semana pasada decimos la chapa de natalidad y que los datos de América Latina y de Europa era que estaba bajando la tasa de natalidad a niveles nunca vistos en el mundo, sobre todo en los últimos 2 años y en los últimos 10, pero no es la situación de estos países que es totalmente distinta. Bueno, es un fenómeno que está ocurriendo en África también. Hay que ponerle mucho el ojo a África, algunos países como Nigeria, como Ghana, como Burkina Faso, etcétera. Algunos países que están rompiendo un poco también el yugo colonial con Francia y con los países europeos y que muestran una población muy joven y activa económicamente. Bueno, el mismo fenómeno está ocurriendo con fuerza en India y en Indonesia. La diferencia de India e Indonesia con respecto al fenómeno en África es que tenemos dos países en los cuales la economía, la industria, las industrias de vanguardia están altamente ya desarrolladas. Es decir, que este proceso de crecimiento de tasa de natalidad también tiene que ver con un poco con la expansión de la clase media en esos países. Cuando aumenta la clase media, en general, lo que sucede es que aumenta también la población porque hay una perspectiva de vida, hay una idea de construir un proyecto de vida a futuro con cierta estabilidad económica y eso es el mejor aliado para aumentar las tasas de natalidad, perspectivas que no se ven de esa forma ni en América Latina ni en Europa, cuyas economías vienen de años y años de recesión. Claro, va a ser interesante analizar, no sé, es futurología, qué va a pasar en los próximos 10 años si esta de tendencia se profundiza, porque ahí Gaby quiere aportar un dato. Más que un dato, una frasecita de análisis. O sea, yo creo que me parece importantísimo que podamos tener información sobre India e Indonesia, que la gente pueda saber más, porque siento que hay una posición permanentemente dicotómica en los medios de comunicación en general, etcétera. O te relacionas con China o te relacionas con Estados Unidos. Y hay otras opciones en el mundo también que están en un crecimiento y en un desarrollo muy importante y que en algunos temas culturales, etcétera, podrían relacionarse mucho más fácilmente con nuestro modo de vida en Latinoamérica. Entonces, para mí, un mensajito de abrir los ojos para realmente generar multipolaridad y no solamente
pensar de manera tan dicotómica todo el tiempo, ¿no? Bueno, Bueno, lo que está bueno. señala ahí Gaby es importante porque Indonesia viene mostrando año tras año que está estrechando cada vez más vínculos con Latinoamérica. Por ejemplo, en 2024 fue la primera vez que el Foro de Negocios Indonesia-Latinoamérica se realiza por fuera de Indonesia. Se eligió a Perú como la sede y lo cierto es que el intercambio comercial viene creciendo muchísimo, notablemente entre Indonesia y algunos, la mayor parte de los países de Sudamérica, sobre todo con Perú, está demostrando, está fortaleciendo mucho su intercambio bilateral. Y también un datito histórico, que Indonesia en su momento ha estado a la cabeza del famoso movimiento de los países no alineados durante los años de la conferencia de Bandung, en la cual Indonesia había participado de esa conferencia en la que reunía líderes del movimiento no alineado, algunos países como por ejemplo Egipto, China, que se plegaron a la estrategia de no alinearse ni a la hegemonía estadounidense ni soviética. Y otro dato a tener en cuenta es que en su momento supo tener el tercer partido comunista más grande del mundo, eh, pero finalmente tras el golpe de Estado, las masacres de 1965, etcétera, dejaron casi un genocidio contra militantes comunistas. Han heredado de esta historia particular de Indonesia un componente anticomunista muy pero muy fuerte que sigue vigente a día de hoy, por lo cual es un dato luego para otro quizás investigación cómo está el tema político en India e Indonesia, que es muy particular. Sí, no abordamos ese tema. Bueno, seguimos hablando de India e Indonesia en un próximo programa. Fue una investigación y también tiramos algunas ideas para los estados de América Latina. Préstenle atención también a estos nuevos emergentes. Continuamos con Radio La Pizarra, este programa de Alfredo Serrano Mancilla, pero dirán, usted no es Alfredo Serrano Mancilla, ya lo sabemos, pero estamos acá con todo el equipo de Radio La Pizarra esperándolo, porque quizás, quién sabe, aparezca en alguno de los momentos, quizás se suma para la chapa, quizás se suma para el final. De todos modos, sea donde esté, le mandamos un gran saludo y cariño a nuestro amigo y compañero. Dicho esto, vamos a ir con otra investigación. Hoy tenemos temas sólidos, profundos y con muchos datos. Vamos a ir con los países con mayor gasto público en la industria militar. Guarda con este tema. Vamos a ir con Crismar Lujano. A ver, ¿querés que hagamos una introducción de por qué estamos hablando de esto, de qué está pasando? Esta semana, Bahía, la cumbre de la OTAN, fue celebrada en La Haya y bueno, cerró con un anuncio sin precedentes, pero no sorpresivo porque ya tenían rato anunciándolo. Los 32 miembros acordaron elevar su gasto en defensa hasta en un 5% del Producto Interno Bruto para el año 2035. Se trata de una cifra histórica que marca pues un giro también un poco en la arquitectura militar global. Así que nos pusimos a pensar, ¿no? Que quiénes son los gigantes del gasto militar en el mundo y por supuesto que los de la lista de la OTAN están de primeritos, pero queríamos saber cuánto gastan en armas y en todo lo relacionado para pues, la industria de la guerra finalmente. Así que vamos a revisar un ranking, el más reciente publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI se llama, dedicado a estos temas. Y bueno, en primer lugar, y sin sorpresas, pues obviamente Bien. Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, que se lucra siempre con la guerra, tiene un presupuesto de 997.000 millones de dólares invertidos. Esto representa el 37% del gasto militar y un 66% del gasto total de los países de la OTAN. Esta cifra, en cualquier caso, sigue en aumento y no solamente con Trump. Ya hubo un aumento del 5.7% respecto al año pasado. Y bueno, dicen ellos que es para nuevas tecnologías, para la modernización de sus fuerzas militares. En segundo lugar, y yo creo que esto tiene una correlación con la cuestión económica, ¿no? Con el poderío económico, está China. Digamos que las dos ¿Con principales cuánto? potencias económicas, pues también son las primeras
potencias en industria militar, pero el monto es sustancialmente reducido en comparación con el primer lugar. Bahía son 314.000 millones de dólares. O O sea, sea, como 500.000 millones menos. O sea, menos de la exactamente, mitad. menos de la mitad, tal cual. Así que bueno, el gigante asiático aumentó su presupuesto en un 6%, que fue significativo, ¿no? En respecto a 2023, y puso el enfoque en la cuestión cibernética, también en el arsenal nuclear y esta modernización que hablamos en torno a lo militar. Pero este monto, y también hay que decirlo, pues equivale a la mitad del gasto militar en toda Asia y Oceanía. O sea que también igual es muchísimo. En tercer lugar está Rusia, que tiene 146.000 millones de dólares y representa el 5% de su PIB y es el nivel más alto desde la caída de la Unión Soviética y bueno, obviamente está directamente relacionado con el tema de la guerra en Ucrania, así que no nos extraña esto de alguna manera. Luego le siguen en los siguientes puestos, cuarto, quinto y sexto, Alemania con 88.000 millones, pero ojo que tiene un salto del 28% que le pone por encima incluso ahora de India, que en épocas anteriores se encontraba pues también en un ranking más alto. Reino Unido, que bueno, mantiene, digamos, este gasto constante dentro del marco de la OTAN. Y por último, India, que pues se ha ido también aumentando. Digamos que ninguno de estos países en este ranking han mostrado una tendencia reduccionista, ¿no? Todos quieren constantemente y están constantemente aumentando pues sus capacidades militares. Pero Bahía, yo quiero saber, porque lo estamos viendo, digamos que en un panorama global, entendiendo lo que sucede en el mundo, que existe la OTAN, pero ¿y si miramos a América Latina? Yo no sé si alguno de ustedes pues sepan quiénes lideran el gasto militar en la región o si tienen una sospecha. A ver, yo pienso que si Trump quiere aumentar el gasto militar y Milei quiere ser muy amigo de Trump, seguramente va a haber aumentado el gasto militar, así que debe ser uno de los que más tiene, me imagino, no lo sé. Bueno, antes de Milei, Bahía, estás en lo correcto, está en el ranking, pero está, digamos, en la última posición de momento, porque bien como dices, vamos a empezar desde abajo arriba. Pues el panorama está cambiando con bastante fuerza, porque aunque históricamente ha sido uno de los países con menor gasto militar en la región, digamos que el quinto, después de las grandes economías como Brasil, México y Chile, pues ahora con el gobierno de Javier Milei, pues está impulsando un giro estratégico. El presupuesto de defensa ronda los 3.100 millones de dólares, pero ya se había presentado la propuesta que llevaría esa cifra a los 6.200 millones, es decir, el doble, ¿no? En porcentaje del gasto público total pasaría del 4.4 al 5.1% del PIB, ¿no? Así que, ¿cómo se explica que se suba tanto el gasto en industria militar o en defensa en un país que está, bueno, con los problemas económicos que tiene, ¿no? Pobreza por encima del 50% según algunas mediciones, y bajo un gobierno que además predica el recorte del gasto público con su famosa motosierra. Y obviamente pues tiene que ver con la cuestión de cómo se está manejando el giro en la política exterior bajo el mando de Milei, ¿no? Ha mostrado ahora un renovado entusiasmo por las Fuerzas Armadas, hay desfiles militares, con el presidente además montado en tanques, anuncios de compra de aviones de caza, buques de guerra, extranjeros visitando también el Río de la Plata. Así que además ha dicho, en mí encontrarán un presidente que los va a respaldar siempre. En la cuestión en los actos militares de agosto del año pasado y bueno, lo ha ratificado con hechos y con presupuesto. O sea que recortó todo, recortó el sueldo de los jubilados, pero aumentó el gasto militar. Gaby. Yo solamente quisiera hacer una comparación. Según el Programa Mundial de Alimentos, necesitaríamos 40.000 millones de dólares anuales hasta el 2030 para acabar con el hambre en el mundo. Y las cifras que ha dado Crismar de un solo país, de la inversión de un solo país, eh,
podría acabar con el hambre del mundo. O sea, me parece una locura que con la mitad de lo que invierte un solo país como Alemania, por ejemplo, en la guerra, en matar seres humanos, en la defensa, en compra de armas, se podría acabar con el hambre del mundo. Entonces, pongo esta comparación porque me parece necesario que tengamos algún otro dato que nos permita decir, bueno, ¿en qué priorizamos la plata o la riqueza del mundo? Sí, Es, es escalofriante, la verdad, el es de dato que da Gaby. espanto y es excelente referencia, gracias Javi, porque bien ejemplifica como las prioridades, ¿no? Lo mismo que dices, ¿no? Porque América Latina realmente no está ajena tampoco a esta lógica de rearme global. No sabemos si estamos ante una nueva militarización del mundo con todo lo que está pasando y en lugar de empujarse a resolver, digamos, las cuestiones de fondo, pues se opta por la lógica de la guerra. Así que bueno, igualmente pues hay proporciones mucho menores América Latina en comparación a las potencias globales. También mantienen presupuestos importantes en defensa y también, como decimos, pues también refleja esta correlación económica. A la cabeza está Brasil, que apenas tiene 22.000 millones de dólares. Igual es un monto bastante, mucho más pequeño que en comparación, por ejemplo, con el último del ranking que sería India. Em, y bueno, es la economía más grande del continente y su ejército ocupa el número 12 dentro de esta lista de 145 países, ¿no? Luego le sigue México, que tiene casi la mitad, 11.800 millones de dólares. Y bueno, ha habido un aumento de gasto en los últimos años que está ligado directamente con la creación de la Guardia Nacional y bueno, una estrategia de seguridad frente al crimen organizado. Luego Bahía, y ya para ir cerrando, estamos con Colombia, que tiene un gasto pues alto desde hace muchísimas décadas debido al tema del conflicto interno. Luego le sigue Chile por último, antes de Argentina, con una cifra no menor de 5.400 millones, pero que bueno, lo sitúa entre los más activos en inversión militar en el continente. No hay que despreciar tampoco el crecimiento del gasto militar en países como de Centroamérica, como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde pues sus gobiernos correspondientes también han incrementado notablemente sus inversiones en defensa en los últimos años. Y qué curioso que le llamen inversiones y no gasto, ¿no? Cuando les conviene para sacarle la plata a lo que realmente importa y es necesario, sí pueden usar el eufemismo. Exactamente. Gastos militares. El que me llamó la atención, Cris, es el de Chile, que teniendo una población menor y un territorio menor tenga un tamaño tan grande de estos gastos militares. Pero bueno, seguiremos charlando de estos gastos militares en América Latina y en el mundo. Y ahora nos vamos en el próximo bloque a hablar de Bolivia. No vamos a hablar de lugares, de rincones con encanto, vamos a hablar de la política y de las elecciones que serán el próximo 17 de agosto. No sé cómo pisar este tema porque lo quiero escuchar. Me está pasando esto. Tenemos una nueva canción en Bolivia. Alfredo, no sé si le va a gustar o no. Esto pasó recién fuera del aire y decidimos por el día de hoy, por los acontecimientos actuales de Bolivia, cambiar de tema. Gaby, primero contanos de quién es esta canción. Corona, un músico de Santa Cruz, muy, que le está yendo muy bien realmente, y me encanta lo que está haciendo, por eso propuse este tema. Y creo que además hay unas entrevistas, si las buscan en YouTube, hay una entrevista que me la escuché en estos días en un podcast a él, un podcast que se hizo hace 2 semanas, esta entrevista. Está buenísima porque conozco poca gente que teniendo éxito, que siendo exitosa, sea capaz de hablar de la calle y de su vida de una manera tan directa, clara. Me encantó. Así que bueno, propuse Bien. Corona.
Anotamos Corona, nuevo integrante musical de La Pizarra. No vamos a hablar de música en esta ocasión, ni de los lugares lindos de Cochabamba, de cómo nos gusta La Paz, la Isla del Sol, también tiene lugares muy hermosos Bolivia, pero vamos a hablar de política, porque efectivamente esta semana se cerraron los plazos para los requisitos para presentarse a las candidaturas a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán adelante el 17 de agosto, que ya es en 2 horas, Gaby, esto, porque el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, Bahía, estamos en un momento muy complejo en la política boliviana. Eh, yo, si me pidieras un titular, mi titular sería democracia vaciada, porque realmente se ha destruido la institucionalidad democrática en Bolivia de una manera brutal. Hasta el día de hoy, a esta hora, realmente no sabemos si tendremos 10 candidaturas, 3 candidaturas, 2 candidaturas, porque siguen lloviendo procesos judiciales contra candidatos y candidatas a presidentes y vicepresidentes, con la intencionalidad de sacar de la cancha a, sobre todo, aquellas candidaturas que tienen algún vínculo con los sectores populares. A mí me parece que unas elecciones en las cuales queden candidaturas solamente de derecha o ultraderecha, lo único que hace es terminar de violentar el mecanismo electoral como mecanismo para resolución de las diferencias. Yo siento en la calle, en Bolivia, y en el micro, en el minibús, en la calle, que cada vez hay menos expectativa de la población de que las elecciones generales generen realmente un cambio en la situación económica, social y política del país. Y eso es muy grave. Cuando la gente deja de confiar de que un proceso electoral eh, sirva para algo, estamos entrando en una situación en la cual eh, se va derrumbando y desmembrando todo lo que hacemos el esfuerzo de consolidar como democracia. Sí, esta semana también vimos que Evo Morales dejó un mensaje muy contundente a la población de cara a las próximas elecciones, ¿no, Gaby? Que dio también incluso con fuertes críticas y cuestionamientos al actual presidente Luis Arce. Sí, hay una, pero la crítica a Luis Arce y al gobierno no viene solamente de parte de Evo Morales, sino del conjunto de la población boliviana. Esa es la razón por la cual la candidatura planteada por el gobierno con la sigla del MAS, que volvemos a repetir, fue robada a sus originales constructores, organizaciones sociales fundamentalmente indígenas, campesinas, etcétera, no tiene más que el 1% de preferencia electoral. Eso es una locura. ¿Cómo es que se pasa del 55% de preferencia electoral en las anteriores elecciones del 2020 a 1%? Y claro, ahí ustedes dirán, bueno, como me lo dijo algún compañero fuera de Bolivia, me dijo, bueno, pero es una pelea interna. Yo creo que es mucho más que una pelea interna. Hoy ya se ha convertido en la destrucción de aquellas herramientas democráticas que permitían la participación de grandes sectores de la población en los procesos electorales. Y esto en realidad está devolviendo a Bolivia a 20 años atrás, cuando esas mayorías populares no tenían ningún carril democrático por el cual impulsar su voluntad democrática y sus expectativas y sus propuestas. Entonces, es muy grave esto. No es una cuestión solamente de estas elecciones. Yo creo que el costo político de lo que ha sucedido en los últimos años se va a pagar por lo menos la siguiente década. No es solo un problema de este 17 de agosto del 2025, sino es un problema de mucho más adelante. Y eso
Bahía, hay que empezar a analizarlo como la posibilidad de que en Bolivia, si la derecha gana las elecciones, que hay una altísima probabilidad, inclusive hay una probabilidad de que dos fuerzas políticas de derecha pasen a la segunda vuelta y dejen por fuera cualquier opción de izquierda, progresista o proveniente de los sectores populares. Y esto implicaría un retorno, una imposición de un retorno a políticas neoliberales. A políticas neoliberales que serán muy similares a las que vemos en Argentina hoy con Milei. Por ahí no en la misma forma, no será la misma forma de un candidato como Milei, pero sí en el fondo, es decir, recortes a las políticas sociales, es decir, retroceso en derechos políticos, sociales, económicos de las grandes mayorías del país. Y hago esta alerta porque creo que ya no vale la pena entrar en el detallito de este juicio contra el otro, quieren anular esta candidatura a la otra. El peligro gigantesco es el retorno al neoliberalismo en Bolivia. Sí, efectivamente, un retroceso muy grande para la región, siendo Bolivia, para nosotros, incluso Argentina o para el progresismo latinoamericano, un faro, una guía y también nos ha dejado muchísimos aprendizajes en la época de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Para muchos fue una influencia muy importante para el progresismo en la región en aquellos años. Gaby, para cerrar, yo sé que es muy complejo entrar en candidaturas y en procesos de inhabilitación. Pero ¿qué podríamos decir en función al próximo el proceso electoral que se viene? ¿Cuáles son? Sabemos que todavía no tenemos un número de candidaturas, pero para plantear un mapa de cómo se podía expresar este mapa. Provisionalmente podemos decir que hay 10 candidaturas en total. De estas candidaturas, la gran mayoría son candidaturas de derecha o ultraderecha. Em, Hay algunas opciones, la que resalta más como una opción progresista o vinculada al bloque popular es la opción de Andrónico Rodríguez, lo habíamos dicho, actual presidente del Senado. Sin embargo, creo que en las últimas horas se ha dado ya un posicionamiento de campaña en Andrónico Rodríguez y Andrónico ha empezado a mostrar algunos síntomas de que en lugar de ir a buscar el voto duro de el ex MAS del levismo, defendiendo posiciones de izquierda, progresistas, del bloque popular, el Estado plurinacional, las conquistas en términos de derechos, las conquistas que han implicado la nacionalización de los recursos naturales, etcétera, muestra algunos atisbos de centrar su campaña en ir a buscar el voto de centro, que es inexistente. O sea, hay ahí un error de sus estrategas políticos, hay un error de Andrónico Rodríguez si cree que tiene posibilidades de, electorales yendo a buscar el voto de centro. Su obligación política, desde mi punto de vista, es buscar el voto de la izquierda y el progresismo, que fue la que acompañó a Evo Morales durante todos sus años de gobierno a transformar Bolivia y a transformar el Estado. Muy difíciles momentos para Bolivia en un año clave. No sé si Gaby querés agregar alguna idea más para cerrar. Em, y ya pasamos al Japón. Yo centraría todo en el caso boliviano en que tiene que buscarse en esta campaña electoral reunificar al bloque popular y eso no se hace solamente a través del discurso, sino que también se hace a través de acciones concretas, de señales. Y por supuesto no le pido solamente a Andrónico Rodríguez esto, yo creo que, tiene que haber la madurez de todas los personajes políticos que representan estas posiciones de madurez, de inteligencia y de unidad. Bueno, efectivamente, el 17 de agosto serán las elecciones, pero en Radio La Pizarra venimos analizando el proceso boliviano semana tras semana.
y con una profundidad muy grande, así que es importante también, más allá de la cita electoral, dar cuenta de estas idas y vueltas, estos retrocesos y avances que va teniendo la democracia en la región. Seguimos con Radio La Pizarra. Tomamos tragos sin pero. Bueno, seguimos en Radio La Pizarra. Ya llegamos a la chapa. Se me pasó, la verdad, bastante rápido este programa sin Alfredo Serrano Mancilla con este equipo de lujo, que tuvimos muchas investigaciones, muchos temas muy interesantes. ¿Qué estás queriendo decir, Bahía? ¿Que se te pasa más rápido cuando no está no está Alfredo? No, bajo ningún punto de vista quise decir eso. Quise decir que se haga presente Alfredo porque la estamos pasando muy bien. Si quiere aparecer, si quiere llamar, si quiere contactarse con nosotros y con nuestra oyentada, que sabemos que lo está esperando a él, nosotros también. Sabemos que esta oyentada es muy leal y fiel a nuestro conductor. Le mandamos un saludo grande a él, le mandamos un saludo muy grande a Lola también. Así que bueno, si quiere aparecer acá a hablar de la Yapa, que está esta sección que tanto le interesa, adelante Alfredo, estamos acá siempre, vamos a querer charlar con vos. Ahora vamos a esta sección, esto sí está chequeado, la vamos a hacer con Flavia. Es la geopolítica del ruido, el título de esta sección. Vamos a hablar de las ciudades más ruidosas del mundo y de América Latina. Esa era un poco la idea. Fla, ¿querés arrancar un poco introduciendo este tema tan relevante? Efectivamente, Bahía, bueno, como decís vos, la idea es hablar un poco de la geopolítica del ruido y cuáles son los países más ruidosos o las zonas más ruidosas dentro de algunos países y los más tranquilos en el mundo y en América Latina. Voy a empezar para charlar un poquito de los niveles de ruido, de cuándo se considera que un lugar es ruidoso, mientras le dejo al equipo que vaya pensando los países que ellos creen que está efectivamente el quilombo. Acá está todo muy chequeado, entonces venimos con data de la Organización Mundial de la Salud, que dice que cuando los niveles de ruido superan los 55 decibeles durante el día y 40 decibeles durante la noche, es el momento en que las personas... Flavia mirá, se nos tildó Estaba por Flavia decir en una un gran verdad, momento Flavia, ¿eh? crucial. Ay, ¿En qué momento quedaste ahí tildada y generaste un suspenso ¿me muy escuchan bien grande? ahora Ahora entonces? sí, ¿cuántos son los decibeles permitidos? Bueno, chicos, es la gente ruidosa que no quiere que se sepa esta información. Hay un boicot Hay importante. auténtico boicot, pero si un país supera los 55 decibeles durante el día y 40 decibeles durante la noche, estamos hablando de un país o de una zona ruidosa. Esos decibeles es el punto en donde las personas empiezan a experimentar molestias. Si una persona está en un caso de exposición constante a niveles superiores a 75 decibeles, ya estamos hablando directamente de riesgo de daños auditivos. Entonces, digamos que durante el día debería estar un país, una zona, una ciudad debajo de los 55 decibeles y durante la noche debajo de los 40 decibeles para que las personas no tengan, no tengan problemas. Problemas, Bahía, que estamos yendo muy serio porque podemos estar hablando hasta de la muerte, te puedo decir. Sí, exactamente. Yo ahí digo, esta es una chapa, lo vamos a tomar con humor, pero las consecuencias de la contaminación acústica son graves, digamos, y ahí son ruidos fundamentalmente de motos, de colectivos, de transporte, de construcciones. No sé si cuando quiera Gaby le doy la palabra porque ella es médica y esto, la contaminación ambiental y acústica puede generar estrés, falta de sueño, problemas de salud y de descanso. No es joda. Ahí sí que, si querés, vamos con las ciudades más ruidosas. Efectivamente, si querés, Bahía, podemos hacer, bueno, lo que hacemos siempre, que es que le preguntemos al equipo cuál creen que es la ciudad, o por lo menos el país, que a mí me parece bastante obvio, más ruidoso del mundo. A ver, Estados Cris. Unidos tiene que ser. Para mí, México. Upa. México podría estar, pero diría India. Yo también.
Estoy con Y Chris, India. efectivamente, Lea, no es que México no sea un país ruidoso, pero la India, damas y caballeros, se lleva unos cuantos puestos en este ranking El y ruido del dentro de ellos, desarrollo es. Son las máquinas que claro, trabajan. dentro de ellos se lleva el primer puesto a la ciudad más ruidosa del mundo, que es Bombay en la India, porque tiene Bombay básicamente muchísima población, lo cual hace que también tenga muchísimo tráfico y mucha y amplia oferta de ocio, así que se superan, recuerden los decibeles que yo estaba hablando, se superan los 100 decibeles de sonido en Bombay, en la India. No le recomiendo a Tremendo. nadie pasar por allí. Bahía, ¿querés seguir con el ranking? Tenemos, la segunda también es Calcuta, y después tenemos Egipto, el Cairo, también el Cairo los decibeles son de 90, cuando también recordemos que lo habitual está en 35 y 55. Delhi en India también, Tokio en Japón. Ahí el problema, dicen que no es el tráfico solamente, sino la cantidad de construcciones. Otro de los países que también es importante el tema de la contaminación acústica es España. Ahí justamente salieron unos indicadores esta semana que lo colocan en el top, casi en top 3 de los países más ruidosos de Europa, y estaban muy preocupados por este tema. Sí, efectivamente, Bahía, de hecho, la ciudad más ruidosa, o por lo menos esto dice este análisis, dentro de España es Madrid. Y si seguimos con el ranking, podemos estar hablando de que hay un par de competencias entre las famosas ciudades que nunca duermen. Yo voy a defender cuál es la que creo que nunca duerme, pero efectivamente, Madrid, Nueva York y Buenos Aires están dentro de este ranking como ciudades muy ruidosas que superan los límites durante el día, durante la noche, durante todo momento. Tengamos en cuenta no solo que se debe a la alta circulación de vehículos, a la construcción en algunos lugares, sino también a los bares, los clubes nocturnos, bueno, a esta vida nocturna dentro de estas tres ciudades que estamos mencionando, ¿no? No voy a dejar que Pues, no hables de Buenos Aires, Bahía. no, no, sí, pero estamos queriendo decir que Buenos Aires no es porque seamos argentinas y queremos meternos en un ranking a lo que dé, los buenos y malos, sino que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas, si no la más ruidosa de América Latina, y le está ganando al DF. Eso está chequeado. Es un dato efectivamente chequeado porque también es una de las ciudades no solo muy ruidosas por todo lo que representa, las calles, el sonido, bueno, las salidas, los motores, el transporte público, etcétera, etcétera, sino también, y en esto podemos meternos, por las regulaciones, ¿no? Quiero decir que México tiene políticas contra la contaminación acústica que por lo menos desconozco en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también ahí hay una pequeña diferencia. México es ruidosa, pero en 2021 el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que sanciona con multa a los vecinos ruidosos y los que generen contaminación acústica. Así que también acá hay un temita para tocar. Sí, ahí en eso me quería ¿Puedo meter. desmentir? ¿Puedo desmentir esta información? Fake Porque, news completamente. Crismar, ¿por qué? Porque hiciste una fiesta y no te multaron. Claro, yo soy la ruidosa número uno porque además soy venezolana, yo tengo doble. Pero no, de verdad que México es, yo necesito que, bueno, Gabriela lo confirme por el tema de la salud, de verdad afecta muchísimo. Yo creo que en los 4 años que tengo acá no he podido dormir bien y completo por el ruido que hay. No en la noche, digamos, pero hay muchos ruidos constantemente y está sobreestimulado todo el día. Es muy duro. Eso La se llama pregunta que... estrés, Cris, también, ¿eh? Ojo. No, no, yo No le coincido. echemos la culpa a la ciudad. Yo igual también quiero hablar un poco de las construcciones de las ciudades y si están listas o no para esta situación. Es cierto, yo concuerdo con que México es una ciudad ruidosa. Para mí, la verdad, muchos lugares de América Latina son lugares ruidosos, exceptuando Uruguay, básicamente. Pero sí es cierto que México es una ciudad ruidosa, así como Buenos Aires, pero por ejemplo, y acá me voy a poner absoluta y total y completamente personal, e invitar a la audiencia mexicana a que nos comente y nos cuente sus situaciones.
En Argentina, en determinadas zonas, obviamente, es muy común también el uso de doble vidrio. Por ejemplo, yo tengo en mi casa doble vidrio para no escuchar hacia el afuera o ese tipo de cosas, porque también la contaminación acústica, que ya sabemos que existe en la ciudad, bueno, se busca como la manera de contrarrestarla. Desconozco y estaría bueno, nos ponemos después vaya en una investigación, cómo está construido, por ejemplo, esto en México, pero sería un buen análisis a ver si también dentro de las viviendas afecta o no el ruido. Sabemos que el transporte en la Ciudad de México es terrible, así que eso ruido sí o sí va a causar. Yo les quería preguntar cuál es el ruido que más les molesta, porque a mí el motor de la moto es algo que no puedo soportarlo. Hay algunos que son tremendos. Y coincido con Chris, porque yo viví sobre una avenida y ahora vivo en un PH al fondo y mi calidad de vida aumentó exponencialmente. Digo, esto es una realidad. Lean, ¿cuál es el ruido que más te molesta? Y a mí el ruido que más me molesta, creo que es ese ruido del taladro a las 8 de la mañana un sábado, sin dudas. Pero del vecino, ¿viste? No, Es no de la durísimo. obra pública, sino del vecino. El Sí, del vecino ese que vecino. a las 8 a.m. me taladra y siento que va a entrar por mi casa. Es terrible el ruido del vecino. O la fiesta del vecino. Viste que cuando uno hace la fiesta es una cosa, pero cuando la Yo hace ahí el no vecino. tengo problemas, no me ¿No? pongo la gorra, ¿eh? No, no me pongo la gorra, está bien de vez en cuando celebrar un poco, qué sé yo. Qué gran Dejémoslo ser vecino que feliz. sos, Lean. Sos un gran vecino. Cris, ¿cuál es el ruido que más te molesta? Yo coincido ahí con Lean, o sea, si hay fiesta todos los fines de semana, me quejo, pero si es una vez cada tanto, no me importa tanto. El ruido que más me molesta en México en particular es el sonido del gas, porque además es una canción que te taladra el cerebro y la ponen no una, dos, sino 150 veces en el espacio de una hora. Estoy, o sea, creo De que jazz. tengo pesadillas con esta canción, pero fuera de eso, como en general, los perros que ladran. Sí, tal O cual. sea, primero porque me da totalmente rabia y lástima al mismo tiempo de que estén encerrados, ¿no? Porque generalmente cuando ladran es porque les pasa algo y pueden ladrar por horas y horas y horas. Parece que está malísimo, pero bueno, es un ruido además también que molesta igual, ¿no? Gaby Montaño. Yo coincido contigo, yo tengo dos, Bahía. Una es que coincido contigo. Odio a esa gente, de verdad, odio muy pocas cosas en la vida, pero odio a esa gente que encima le pone roncadores a su moto para que suene más fuerte. O sea, realmente los odio Son profundamente. masculinidades frágiles esas, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? sí, 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 terrible. Y el segundo es esa música altísima que se pone en lugares públicos, donde uno de repente fue a pasar una tarde de tranquilidad viendo un espacio verde o sentándose en un lugar tranquilo y de repente te aparece cualquiera con su música a todo volumen y me obliga a tener que soportarlo. Esa no me molesta cuando el vecino o la vecina está haciendo una fiesta, porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo cada tanto, pero que me pongan en un espacio público música a todo volumen de la música que a mí probablemente no me va a gustar, no me enoja, me molesta. Situaciones difíciles de la vida Nunca nos gusta cotidiana. esa música en general. Hay que Claro, decir, porque no ¿eh? es que ponen a Mozart. Bueno, Fla, Yo voy a ser un poco antisocial con lo que voy a decir, y ponerme también personal. Concuerdo con todo lo que dijeron. Creo que el ruido de la obra es de los peores ruidos de la historia de la humanidad. La primera vez que me mudé sola, me mudé cerca de una obra en construcción. No lo hagan, recomiendo nunca hacerlo. Pero más allá de eso, hay algo que me pasa a veces, que yo hablo muy fuerte, mi familia habla muy fuerte, mis amistades hablamos muy fuertes, y siempre mantenemos esos decibeles que seguro están a los niveles de la India, pero me parece muy horrible cuando me doy cuenta, porque resulta que hay un momento en que estoy embalada y no me doy cuenta, y un momento que digo como, ay, por favor, bajemos 5 tonos, y me molesta ese momento en la reunión en el que yo misma necesito bajar los niveles de mi voz, pero no es que me moleste que suceda, sino que me molesta que me pase. Es como, ¿por qué? Porque si yo también sé que estoy gritando, no puedo evitar que me moleste eso, pero es un clic en donde digo, ay, por Dios,
callémonos todos 2 segundos. Claro. Me olvidé Eh, una, Bahía, te pido dale, dale. 10 ¿Cuál? segundos. Sí. Las iglesias cristianas y evangélicas con su música a todo volumen el domingo a la mañana, no. ¿Sabes qué? Otro de los peores ruidos de la vida. Ay, ese no me pasó tanto, por suerte. No, pero es importante porque parecemos un club de odiadores seriales, que la culpa es del otro, pero la realidad es que investigando un poco, y no es descabellado darse cuenta, es de sentido común, pero también hay datos que lo confirman, chequeadísimos, que es que a mayor decibeles, que es el 50, ya 55, te hace mal, o sea, te hace mal a la salud, o sea, te puede generar enfermedades, te causa, a Crismar no le están dejando dormir, paren ya con ese jazz, basta, que ahora quiero saber qué canción es. Eh, porque realmente uno, generalmente cuando es como que te genera algo en el cuerpo que te pone como muy ansioso, muy nervioso, y cuando vamos a la investigación y a los datos es porque tiene un correlato real con cosas que te hacen mal el cuerpo, que te hacen mal y después, nada. Eh, Y la yo creo, capacidad de concentración que tal puedes cual. tener también cuando tienes un ruido permanente disminuye y eso Ujú, estresa más a la gente. ujú. Entonces, no quiero imaginarme lo que sufren personas que tienen situaciones de discapacidad en términos de la concentración, niños, niñas, personas mayores, cómo lo pasan. Y para mí es una cuestión de respeto mínimo y de convivencia. Sí, sí, con lo lindo que es el silencio. No, y también el sonido y el ruido no es tan feo, pero yo creo que estamos como en dos o tres volúmenes más de lo que sería ideal para todos y todas. Fla, ¿querés agregar algo? ¿Un dato para No, terminar? yo creo, Bahía, que vos tenés que agregar un dato para terminar, porque efectivamente en la investigación nosotros nos metimos de lleno en todo, buscamos, por supuesto, a Buenos Aires a ver en dónde estaba en el ranking, porque queríamos meternos y nos metimos, pero Bahía no pudo con su ser y quiso averiguar cómo están los decibeles en La Plata, en Argentina. Esto Así era que sí, hay un platense por acá. Claro, esto era porque si está Alfredo, lo quería molestar, le iba a tirar el dato de decibeles en La Plata, porque salió un informe esta semana justamente donde informan que los decibeles en La Plata también están bastante elevados en función de la media, sobre todo en las diagonales y en algunas plazas principales. Iba a agregar este dato para que Alfredo grite en el cielo y diga, vaya, ya basta. Pero dicho esto, cerramos esta chapa sobre el ruido y ya que nos queda ya últimos minutos en Radio La Pizarra. De esta forma vamos bajando porque se está terminando otro programa de Radio La Pizarra, 28 de junio, séptima temporada de este programa de geopolítica y de política internacional a cargo de Alfredo Serrano Mancilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran cariño. Em, y le vamos a agradecer, Lean, a un montón de gente que hace posible este programa, ¿no? Sí, Bahía, le agradecemos en primer lugar al señor Fernando Saninelli que estuvo en los mandos y la edición de sonido en Radio La Pizarra. En el video estuvo Cele Guida y Baco Mason, siempre hablando de La Pizarra específicamente, porque también tenemos un gran equipo en Radio 10 que hace esto posible. En la operación técnica estuvo Lucas Moreira, en la operación de YouTube estuvo Renata Córdoba, en las redes de Radio 10 Leonardo Duech, la producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Marcelo Bartolomé, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio y vamos a hacer este juego que siempre sale mal, pero la última vez que no estuvo Alfredo salió bien, así que todavía tengo expectativas. Voy a empezar yo porque está pasando algo en el grupo interno donde Crismar puso la canción que resuena permanentemente, entonces voy a dejar la palabra jazz. Crismar, Cumbia. Flavia, Antítesis. Gaby, Frenética. Leandro, Despertar.
Con Despertar terminamos este programa tan hermoso de Radio La Pizarra. Un saludo enorme a Lola y un saludo enorme a Alfredo Serrano Mancilla. Gracias por este equipazo, este programa tan lindo que tuvimos. Somos Radio La Pizarra y hemos venido para quedarnos.